La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos comunicados en Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, RSD. Arequipa nos escucha a través de Radio San Martín, Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. Y se unen también nuestros amigos de Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, la radio del arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Apumaqui Estéreo aquí en Lima, AM Tagua nos pone en todo el Perú y también el canal en Radio Madre de Dios que también se une a la señal. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros amigos en el Perú y a los que nos escuchan en todo el mundo. Hoy día tenemos un programa más muy especial, nadie se mueva, va a estar con nosotros en unos instantes el nuevo obispo de Lima, Monseñor Castillo, pero primero unos minutos para dedicarlos al Congreso de la República. Como ustedes saben, hoy está en la tapa de todos los periódicos la reorganización en el Congreso de la República. La pregunta es, ¿esto nos va a dar un nuevo Congreso, como dice el presidente, el señor Salaverry, Daniel Salaverry? Eso es lo que yo pongo en duda. Son las mismas personas, no hemos vuelto a votar. Pero claro, las personas cambian y a veces cambian para bien, pero a veces está en su esencia ser lo que son, ¿no? Entonces, estamos hablando de unos 20 congresistas que salieron del fujimorismo y que ahora tratan de encontrar un camino diferente al que les fue impuesto dentro del fujimorismo. Eso está muy bien. Pero son las mismas personas. Es decir, estamos hablando de personas que participaron en abusos desde el Congreso de la República. Son las personas que censuraron a Saavedra, que persiguieron a los ministros de Kuczynski, que pedían la renuncia del actual presidente de la República. ¿No se acuerdan? Son las mismas personas. Así que yo espero que el cambio pues sea de corazón y no solamente por razones políticas en las cuales me acomodo contigo porque me conviene, me muevo al frente porque ya es impopular, quiero tener un futuro. Yo no sería tan entusiasta como el señor Salaverry, ¿no? Que dice que quiere un nuevo Congreso. Recordemos que el señor Salaverry, que como digo, puede cambiar y para bien, participó activamente en echar del poder a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? Coordinó con Mamani, y después votó a Kenji y a sus amigos. O sea, es una persona que está en la política, pero que ha desempeñado en algunos momentos claves una conducta, claro, que le permitió ganarse el favor de Keiko Fujimori y ser presidente del Congreso. Pero ahora no puede salir a decir que todo ha cambiado. Esperemos, como yo dije ayer, ver para creer. Vamos a ver, por sus obras los conoceréis. Vamos poco a poco. Ahora, lo que sí va a haber es un cambio inmediato. Ayer se produjo ya el primero y el más importante. El Congreso tiene varios estamentos de gobierno. A veces la gente se confunde un poco. La mesa directiva son los 4 que ustedes ven en la foto. Salaverry, Leila Chihuahua, Jenny Vilcatoma, Segundo Tapia. Esos son la mesa directiva. Que su función básicamente es dirigir el debate. ¿Ok? El consejo directivo los incluye los 4, pero son 24 más, que representan a todas las bancadas proporcionalmente. ¿Ok? Antes habían 13 fujimoristas, a partir de ayer hay 10. Con lo cual su representación se ha reducido enormemente. Ustedes dirán, pero los 4 en la mesa son también miembros, sí, son 14. Pero recordemos que Salaverry ha renunciado. Y sumando los 4 son 28. Con lo cual ellos tienen en este momento, en el mejor de los casos, 13. O sea, 10 más los 3 miembros de la mesa directiva. Es decir, su participación hoy se parece más, ¿no es cierto?, a su proporción en el Pleno del Congreso. Esa es la idea. Esa es la mesa directiva, el Consejo Directivo. ¿Qué hace el Consejo Directivo? Define la agenda. ¿Qué se va a discutir hoy día? Hoy día se va a discutir la Junta Nacional de Justicia. Muy bien, ¿quién decide eso? El presidente no lo hace solo, lo hace con el Consejo Directivo. Luego viene la Junta de Portavoces. ¿Qué es eso? La Junta de Portavoces es
digamos, efectivamente, como su nombre lo dice, una junta donde se reúne un portavoz por cada partido, ¿ok? Y representa evidentemente la proporcionalidad de su partido. Pero van a esta reunión, en este momento van a ser 10 portavoces, porque hay 10 fuerzas políticas, y discuten, por ejemplo, dispensar el trámite de comisiones un proyecto. Ayer la Junta de Portavoces decidió que si la señora Rosita Bartra no se animaba a sacar un dictamen, pues se acabó. Chao, ya tienen el dictamen de la Comisión de Justicia, no se necesita más. Entonces Rosita Bartra se apuró a sacar su dictamen. Se ha demorado 2 meses y en 4 horas se sacó el dictamen ayer. Entonces ya pues, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar después? Después va a pasar que en las comisiones se van a incorporar, ¿no es cierto?, los miembros de estas nuevas bancadas. Los que están no se van a mover, pero van a llegar nuevos. Eso va a cambiar la correlación de fuerzas dentro de cada comisión. Y es posible que en algunas comisiones se censure al presidente de comisión y se elija un presidente de comisión que refleje el consenso de las demás fuerzas políticas. Comisiones claves como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuyo presidente se dedicó el señor César Segura a impedir que el señor Chávarri sea examinado siquiera por su comisión. Y el problema de eso es que aguantó durante meses una acusación constitucional que debió haber verse. Yo le dije acá, tarde o temprano, esto va a tener consecuencias. Tarde o temprano. La primera consecuencia es que lo van a sacar de la presidencia de la comisión en los próximos días o meses, pero lo van a sacar porque ha demostrado ser una persona funcional a los intereses, por lo menos de Chávarri. Y es evidente que el señor Segura no conoce a Chávarri, o sea, es a los intereses de alguien que protege a Chávarri. Entonces, este tipo de cambios se van a ver efectivamente en las comisiones. ¿Esto nos garantiza un mejor Congreso? No. Discúlpenme que sea pinchaglobos. No. Lo que no vamos a ver es la cantidad de abusos, ¿no es cierto?, autoritarios que ha tenido el fujimorismo, porque ya después de 30 meses no tienen la misma mayoría y no la van a volver a tener nunca más. Es un partido que está en este momento en un momento de decadencia, no en un momento de auge. Esa agrupación política está perdiendo miembros, ha maltratado a los miembros de su propia organización política, los ha hecho votar contra sus propios intereses y contra los intereses de sus propios pueblos. Eso no regresa, así de claro. ¿Eso significa que nuestro Congreso a partir de mañana se vuelve estupendo? No, o sea, en 3 días Yesenia Ponce no va a sacar un doctorado, pues, ¿se dan cuenta? Para ridiculizar un poco la situación. No va a sacar, pues. O sea, Becerril no va a ser declarado inocente, Edwin Donaire no va a haber cumplido su condena. Todo eso no va a pasar, pues, en una semana. Tenemos serios problemas en la elección. Ahora, ¿quién es el culpable de la elección de estos congresistas? Ustedes. Todos los que me están escuchando. Así que aprendan a asumir sus responsabilidades porque ustedes los pusieron ahí. Esas personas no han llegado al Congreso solas, han llegado con el voto popular. Entonces, si quieren un mejor Congreso, tienen que comenzar a aprender a votar. Porque yo les digo que Rosita Bartra no llegó sola. ¿Quién votó por ella? Ahora nadie se acuerda que votó por ella. Entonces, piensen bien a quién ponen en el Congreso. Estos congresistas tienen un mandato de 5 años que vence en el 2021. Eso no va a cambiar. Lo único que ha cambiado felizmente es que ya no van a poder ser reelegidos. Nada más. Y tienen el número ya. Y ni que tienen el número 73, ahora muy son lejano. 55. 55 por ahora. ¿Crees No. que Sí, va va a a disminuir todavía? A medida que nos acerquemos al proceso electoral del 2021, por supuesto, va a disminuir. En la medida que el fujimorismo no tenga ninguna posibilidad en ese proceso, no figure en las encuestas, no avance, etcétera, se va a ir más gente. Sé de alguna gente que está en esa situación en este momento. Ustedes fíjense bien en el fujimorismo y vean la lista de los missing in action, ¿ya? Hay unos desaparecidos que eran bien vocingleros, ¿ah? Esos gritaban, ¡ah! Keiko, y ahora no pisan el penal de mujeres, tampoco visitan al papá, nada. Y están mutis. ¿Qué pasó? Se acabó el amor, pues. ¿No? No hay infidelidad más grande que la del político. Eso es verdad.
De lo que yo he visto en mi vida, qué bárbaro. Contigo hasta la muerte, ¿no? Y nada, y desaparecían después. Pero en fin, tenemos noticias más bonitas que contarles, ¿no? Que, bueno, para muchos es una alegría, ciertamente, que el Congreso ya no esté dominado por una sola mayoría aplastante, ¿no? Hay que decirlo, también es una buena noticia. Pero no confío mucho en el futuro, ¿ah? Me he vuelto un poco escéptica después Sí, de... Hoy día un poco pesimista. escéptica, más bien. O sea, quiero ver. Estoy como Pero Santo para Tomás. creer. Estoy como Santo Tomás. Jesús le dijo dichosos los que creen sin ver, ¿no? Pero en este caso sí, ya, miren, después de todo lo que nos ha pasado en estos años, estos últimos 30 meses, piense lo que pasó con Kuczynski. La mentira es lamentablemente constante en la política peruana. Una constante. Entonces, cuando alguien se presenta a decirte que va a hacer algo maravilloso por ti, tú te quedas mirándolo, ¿no? Y dices que este será otro. Te entra la duda, pues. Te entra la duda, sobre todo sabiendo de dónde vienes a la Verdi. Si ustedes me dicen que ha salido, pues, no sé, de un jardín de niños, claro, un querido profesor de un jardín de niños, yo podría decir sí, pues no, pero él viene de un desenvolvimiento político absolutamente contrario al que tiene hoy. Entonces te da la duda, pues, ¿no? O sea, yo entiendo que no le conviene seguir en el fujimorismo, eso está clarísimo, y que está en completo desacuerdo con la forma en la que se han manejado las cosas, estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que él no haya hecho las cosas que hizo, que no fueron nada felices, la verdad, ni que votó como votó en los momentos en que pudo haberse parado y decir, no señor, yo no voto de esa manera. En fin, pero vamos a nuestra buena noticia, ¿o no? Sí, vamos a hacer una pausa. Pausa. No se muevan, porque viene el nuevo obispo de Lima en un instante con nosotros. Volvemos. Pausa. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios ya está conversando con Monseñor Carlos Castillo Matasoglio. Yo Rosa que hacía María. un chiste, decía Matasoglio, suena como Obregoglio. ¿Ah, sí? Muy bien, estamos con ahora Monseñor Carlos Castillo. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y muchas gracias por la invitación. Aclaremos un asunto de plazos. Hay gente que me dice, no es obispo hasta el 2 de marzo. No, ya es obispo. Obispo nombrado. Ah, ya. Esto es como los... Y no consagrado porque yo soy sacerdote todavía, digamos, no Hay que pegarse al micro, padre, porque si no... ordenado sacerdote, pero no ordenado obispo. Ahora el episcopado actualmente es un episcopado que requiere una ordenación especial, que llamamos de tercer grado, ¿no? Ya, no está, no está seguro. Entonces, para ser obispo hay que ser también ordenado. Sí. ¿Y quién ordena al obispo? Cualquier otro obispo Ah, ya. o evidentemente alguien como el caso del nuncio, en este caso le hemos pedido a él, porque representa al Papa, ¿no? Exactamente, ya. Pero podría haber sido cualquier obispo que junto con otros dos que lo acompañan, ¿no? Ok, no tiene que ser el Papa, no se tiene que ir usted a Roma. No, Ya. No, porque alguien ya, como a los sacerdotes los ordena un obispo, Sí, claro. entonces al obispo lo tiene que ordenar el Papa. Es que algunos creen que es como en la escala del ejército. Claro, que es como una cosa jerarquizada, ¿no? Algunos dicen que es ascenso. Claro, no, en no. realidad para los cristianos el pastor es un descenso al pueblo, ¿no? Claro. San Agustín decía, con ustedes cristiano, para ustedes obispo. Entonces, de tal manera, con ustedes cristianos estamos al mismo nivel. Para ustedes, obispo o pastor, soy su servidor. Claro. Y entonces es la idea, ¿no? Que por eso es que se baja un poquito más, porque es un servicio. Ahora, conversábamos antes de entrar al aire que la elección ha sorprendido, por supuesto, siempre hay sorpresas. Habían varios nombres voceados y que usted cree que la característica más importante de su vida religiosa ha estado en las parroquias y que esa es la razón por la cual el Papa podría haberlo elegido, porque tiene un trabajo parroquial detrás. Entonces me gustaría que nos cuente, porque de eso se sabe poco siempre de un obispo, ¿dónde ha desempeñado este trabajo parroquial? Bueno, yo antes de ser sacerdote, yo estudié sociología en San Marcos y cuando hice un retiro en el seminario y me agarraron todos los diocesanos y me dijeron, no, mira, que yo quería ser agustino. Entonces después me explicaban ellos que San Agustín había sido obispo diocesano y que no había formado ninguna congregación. La congregación se formó después por otros que querían seguir la regla de Agustín. Pero la regla de Agustín es una regla local, es de una iglesia local, de los presbíteros locales. Un poco mística y monacal, pero sí es el obispo con su clero. Entonces,
Me convencieron, pero luego cuando le digo, por ejemplo, a los asesores de la JEC y de la UNEC, ¿no? que me quería ir al seminario, me dice, sí, pero quería mejor que conozcas la realidad peruana. Y entonces decidí entrar a San Marcos y seguí sociología y después nuevamente me planteé la posibilidad de ya poder entrar al seminario y también me recomendaron, y fue una excelente recomendación, haz alguna experiencia en una parte del país y decidí ir a Cerro de Pasco. Ah, Ya, en realidad me fui a Huancayo a encontrar trabajo, pero no había trabajo en la universidad y lo encontré en Cerro de Pasco. Y desde allí pues hice una experiencia con los estudiantes de la Universidad Daniel Alcides Carrión. Íbamos con los estudiantes, íbamos a las comunidades porque tenía estudiantes de zootecnia. Hay uno de mis amigos más queridos que íbamos por los pueblos, habla quechua, ¿no? Que se llama Florencio. Y bueno, esa experiencia fue lindísima, ¿no? Porque además en el sindicato también me pidieron ayuda y como era sociólogo, pues asesoría. Formamos el SEAS campesino y el SEAS minero, la Comisión Episcopal de Acción Social, de la minería y del campo, ¿no? Tuvimos mucho contacto, ahí Iván Barén me apoyó mucho, entonces fueron 5 años preciosos, ¿no? Organizando la vida con la gente. Y entonces después de ese tiempo ya, entonces le pedí a Monseñor Smith, Germán Smith, que me asistiera espiritualmente porque yo quería igual ser cura, ¿no? ya. Fue una Y, vocación entonces que como que no le dejaban entrar, o sea, no, o sea, en realidad yo quería entrar, pero no es que no me dejaban, sino me decían, sí, pero lo que necesitamos es que la iglesia hoy día necesite es alguien que conozca la realidad. ya. Entonces, ¿Cómo vas a ser cura de un país en donde no conoces el país? claro, entonces tienes que formarte primero. Y entonces esa formación, que fue la experiencia de base primera, se compensó con que en la asesoría de Monseñor Smith me presentó ya al señor cardenal, Landázuri en este caso, que además por familia lo conocíamos. Haces. Ya mis hermanos le estaban secreteando las cosas y entonces me presenté a él y me dijo, uy, yo ya sé que tú quieres ser, ¿cómo no me has avisado antes? Me decía, ¿no? Y entonces me dijo, vas a ir a Roma, Ya. y porque estás mayor y porque debes vivir un largo retiro para reflexionar todo lo que has vivido. Ah, qué buena idea. Y entonces voy a Roma, ahí tengo 8 años, estudio filosofía, 3 años de teología, 2 de licencia en teología y 2 de doctorado. Y después de 8 años regresé. Y le prometí que regresaba, porque él me decía, no te vayas a quedar, señora, y sobre todo los tientan para ser diplomáticos. Claro, termina de anuncio. Sí, ¿no? Y bueno, cuando regresé, yo le digo, le prometo que estoy ahí el 16 de junio de 1987, y llegué ese día justamente. Se ordenó a los 34 años, ¿no es Sí, cierto? sí. Que es mayor en realidad. Sí, Para esos claro, tiempos era claro, mayor ya. claro. O sea, como que lo había pensado Claro, bastante. claro, y es algo así como los jesuitas, que demora mucho, ¿no? Claro, exactamente. Para Y ser es- diocesano es bastante, ¿ah? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que estábamos en una época, para nosotros el año 70, para mi generación, que a veces no se tiene en cuenta que es el punto de partida, fue fundamental. 80.000 muertos en el país del terremoto Ah, fue sí. tremendo, se paralizaron las universidades, tuvimos que ir a ayudar a reconstruir el Huaraz y toda la zona sísmica, Chimbote. Y entonces esa experiencia nos hizo tener mucho contacto con el pueblo, con la gente, darnos cuenta de en qué país estábamos. Y a mí además personalmente, especialmente, un acontecimiento que fue tremendo el año 65, ¿no? que es la muerte de mi hermano. Mi hermano lo matan en Satipo, una emboscada, no se sabe si es una emboscada, pero él fue a salvar a un amigo, ¿no? Y entonces llegó a la policía y los mataron a todos. Creo que uno quedó sobreviviente. Y entonces yo no pude ver el cadáver de mi hermano porque estaba destrozado, pero fue una convulsión nacional, ¿no? El ingeniero Ismael Castillo Matasolio. Y entonces yo vivo ahora en el pasaje de su nombre, ¿no? Porque le dedicaron un pasaje. Y Belaúnde lo declaró héroe nacional por la democracia. Y bueno, esa experiencia me partió en dos porque por primera vez encontraron un texto similar en la Biblia, ¿no? Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Él había salvado la vida de un gran amigo suyo, ¿ya? Y entonces había entregado su vida y la había intercambiado, ¿no? Inclusive yo he casado al hijo de que es Dino Fávaro, Claro. no lo he casado yo, y tengo mucha alegría porque es como un hijo también, ¿no? En ese sentido, esta experiencia me marcó porque
cuando he ido por todos estos lugares, he aprendido a ver cómo hay tantos problemas en el país que nos hacen sufrir y nosotros tenemos que saber comprender. Muchas de las cosas que ocurren porque no percibimos las cosas como son. Eso me ha encantado de Lima, no sabía que se llama así. Porque pensar más. Porque no me levanto tan temprano. Lo que pasa es que el programa, aquí los padres dominicos, el padre Javier quería que se llamara La Verdad. Porque la verdad es el lema dominica. Así es, claro. Entonces yo le dije, pero padre, la verdad es mucho, ¿no? O sea, la verdad es Cristo, pues yo tampoco soy Cristo. ¿Qué le parece si un poquito nomás? O sea, pensemos más. Ya me dijo, ya ese me gustó, me le gustó. Pero la verdad me parecía demasiado. No le dije, padre, la verdad, así absoluta y total, me parece complicado. Le dije, no. Pero yo siempre, en mi curso de teología en la católica tenemos puertas Así es. vecinas, ¿no? Porque Así tú es. vives al lado. Y yo enseño que el pecado original es justamente el haber dejado de pensar, Claro, ¿no? Es haberse apurado, ¿no? hay que Porque pensar. dicen, y de este árbol de la ciencia, el bien y el mal no comerás porque no van a morir. Así es. O sea, es por no pensar, yo le digo a los chicos, ¿no? Por comerme una coma o un punto, ¿no? Me lo como, entonces Ajá. yo puedo perder un juicio. Así es. Y entonces, igual, cuando yo me como el razonamiento profundo, la reflexión, entonces mi vida empieza a hacerse simplemente por pasiones y ese tipo de cosas. Tengo que pensar, es muy importante. Ahora, padre, le dicen que es parte, ahora Carlín ha hecho una caricatura muy graciosa porque es parte de los rojos en el Perú. Esto es un cura rojo, ¿verdad? Un cura izquierdoso, pero sobre todo rojo. A ver. El cardenal Nasuri me decía a mí, ¿tú me ves a mí rojo? Yo le digo, lo único en el uniforme de cardenal. Nada Todos más. los cardenales son rojos. Así es. ¿No es cierto? Claro, es un epíteto que viene de señalar que la persona que está cercana al pueblo es igual que los revolucionarios que estaban con el pueblo. Pero la revolución no es solamente la revolución rusa, la revolución es la revolución francesa que tiene mucha sangre derramada en nombre de la libertad y de las libertades individuales. Lo que pasa es que lo que tenemos que cambiar de registro, en vez de poner epítetos, lo que hay que hacer es entender que la vida se hace siempre para reconocer los dolores de la gente y para poder salir de esos dolores. Y eso presupone, digamos, toda la posibilidad de que, si quieren ustedes, si se trata de la sangre de la gente, como dice el Papa, ¿no? Si no se toca las heridas y la sangre de Cristo viviente en los heridos, evidentemente nosotros no podemos ser verdaderos testigos de Cristo. Él la tocó y Él la derramó. Si es a eso, bienvenido el nombre. Pero si se refiere a que uno es de un partido político, o sea, a mí me parece muy reductivo y muy poca cosa, ¿no? Aún habiendo pasado en sociología San Marcos, ¿no? Que es difícil de que ahí salga un sacerdote, ¿no? Así es, así es, así es. No, en realidad yo soy sacerdote de toda esa generación. Claro. Yo siempre he dicho que nuestra generación nos hemos equivocado mucho, ¿ya? Pero creo que inclusive equivocándose no se puede negar la buena voluntad con que se hizo. O sea, estábamos todos, lo digo el elemento detonante fue el terremoto del 70. Yo me acuerdo que formamos un grupo que se llamaba Movimiento Estudiantil Popular, con mi amigo el Chato Galloso, que es mi doctor. Y allí lo que hacíamos era ayudar a la gente. Después, evidentemente, surgieron otras cosas. Bueno, yo personalmente me incliné más por seguir con mi pueblo, cercano, conocer. Evidentemente los conocía y amigos, es mi generación. Yo no puedo negar mi generación, no puedo ser yo decir que yo, digamos... No los conozco, si estaban todos en San Marcos. Estamos ¿no? todos en San Marcos, ¿no? Pero lo que sí es que me parece que ahí es necesario que esta generación recapacite el rol histórico que tiene, porque lo que vivimos ese tiempo sobre todo fue el encarnarnos en la gente. Ahora, esa experiencia la lleva a las parroquias. ¿En qué parroquias ha estado? Bueno, cuando yo regresé ya, el cardenal me dice que me iba a mandar a una parroquia, pues tú eres doctor en teología. Entonces yo le dije, mándeme a la última, porque si no vengo yo, me voy a ser como el Kiko, ¿no? Claro. No, chusma. No, mándame, claro, a una en que pueda trabajar. Así es. Entonces me manda con Tadeo Fuertes, que había estado 30 años en una parroquia en Tablada del Lurín, y me manda con Jorge López, ¿no? Que actual defensor de vínculo, de un experto en derecho, también doctor. Los tres habíamos estado en Roma. Tadeo Fuertes, que es un tipo recio de años, mayor ya, que murió, primero ha muerto. Jorge López. Y en el tiempo que yo me he formado, Lima había cambiado mucho,
se habían creado los pueblos jóvenes y sobre todo, por ejemplo, Jorge Álvarez Calderón, que es un gran cura, ¿no? Él tuvo a su cargo toda la expansión de la iglesia en los pueblos jóvenes de Lima. Entonces, cuando yo he llegado, hemos encontrado pues una iglesia viva, ¿no? Que estaba muy ligada a toda la Gran Lima, y entonces me incluí en ese grupo. Y entonces fuimos a Villa El Salvador, y a la tabla del ring que está arriba de Villa El Salvador, ¿no? Luego de esa, vino Augusto Vargas, que digamos, fue instituido arzobispo, y me pidió que me encargara de la juventud. Primero me encargó que me encargara de la pastoral universitaria. Claro. Entonces armamos la pastoral universitaria con los recursos pocos que teníamos. Además hacíamos en bicicleta, ¿no? Porque claro, de ahí vino a mí me gusta la bicicleta, pero la usábamos para la pastoral. ¿Por qué? Porque yo era el encargado y los grupos estaban dispersos en las universidades. Entonces hacíamos así. Iba cada semana a la universidad y hacíamos cassettes con las charlas de lo que tocaba discutir. Ya. De manera que yo les aportaba, ellos discutían los textos bíblicos, etcétera, yo les aportaba una grabación y repetían la grabación, y así en 6, 7 universidades se hacía, ¿no? Y luego iba pasando y recorríamos y formamos un grupo excelente, realmente, hasta la católica también, ¿no? Y luego se formó la Vicaría de la Juventud, que fue excelente, pues hicimos unos encuentros impresionantes, ¿no? No sé si te acuerdas, pero se llama EJUTOR, Encuentro Juvenil Toribiano. Hicimos un encuentro de 7.000 personas en el Salesiano, de 12.000 y de 25.000 en la Católica, y luego el encuentro por los 2.000 años de Jesús, ya. es cierto, que se hizo en la Católica y que tuvo 40.000 muchachos. Paso. Pero no porque nosotros agarramos y decimos el obispo manda, No. sino que nos íbamos a las parroquias y los propios chicos discutían, y vimos un método ágil, difícil, un poco, eran horas a veces, Claro. pero que permita que los propios chicos se sientan protagonistas de su historia. Porque el reino de Dios que predica Jesús es eso, es una perspectiva abierta de amor que permite que cada uno vaya creciendo en libertad, evidentemente bajo la fuerza del Espíritu, ¿no? Pero digamos disminuyendo un poco el peso excesivo que tenemos en la ley, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, de ahí se fue a San Lázaro. De ahí entonces terminado el periodo de Augusto, cuando vino su eminencia, me destinó a la universidad y a San Juan Apóstol, una parroquia de clase media, donde había un trabajo juvenil excelente también, y por común acuerdo entre la universidad y su eminencia, me nombraron encargado de las relaciones con la Iglesia de la Universidad Católica, y miembro del Consejo Universitario. Ya. Eso estuve 3 meses. 3 meses. Perdón, 3 años. No duró mucho. 3 años. Y luego de eso, simultáneo a eso, me dice, ¿podrías combinar eso con ir a algún sitio donde no quieren ir algunos? Entonces no encontramos cura. Y Monseñor Pachi me llevó a ¿San Lázaro? No, a Villa María del Perpetuo Socorro. Ah. O sea, que es lo que llamamos el Montón. El Montón. O sea, que es la parroquia de Virgen Medianera y la iglesia Virgen Medianera y la iglesia, que es la parroquia Virgen Medianera y la iglesia iglesia Perpetuo Socorro, y también el Planeta, donde inauguramos una capilla. Los columbanos nos dejaron una capilla preciosa, lindo, un local precioso, que es San Columbano y Santo Toribio. Y ahí estuve 7 años. Después de eso es que terminada ese periodo, han venido otros padres que están dirigiendo ahora, acompañando, me pide también que podíamos quizás entrar a San Lázaro, porque también no se encontraba alguna persona. Y bueno, normalmente los mayores estamos más para ese tipo de problemas, ¿no? Y entonces fui a San Lázaro, estuve 5 años. Y de ahí he salido, y ya yo le dije, bueno, eminencia, ahora que recomienza la cosa de la católica, permítame poder dedicarme a los estudios, y me mandó de adscrito a Francisco Solano, en la unidad vecinal del RIMAC, ya en donde estoy ahora. Ajá. Vamos a la pausa, después de todo este relato biográfico, vamos a la agenda pendiente, una diócesis muy complicada. La gente cree que la diócesis de Lima es toda la provincia de Lima. Y yo siempre digo a la gente, no, hay otros 4 obispos, Sí. más el del Callao. Sí. Pero sí, efectivamente, tiene que haber una unidad, Sí. ¿no? Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Nadie se mueva. Muy bien. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno,
Hablemos un poco entonces, por lo que nos está relatando, ha tenido encargos directos del obispo de Lima, Sí, sí. varias veces además. No, yo creo que yo soy muy agradecido a él porque esas dos experiencias me han permitido expandir porque no había sido párroco antes, había sido vicario pero no párroco. Él es el que me encarga de ser párroco y yo le agradezco mucho porque esas experiencias han sido preciosas, ¿no? Es en la noche del domingo, estuvimos en el montón, es una cosa linda, la gente cantando. Además, hace tiempo que no se reunía toda la comunidad. Ahora, en el caso de Monseñor Cipriani y su relación con la Iglesia Católica, perdón, con la Universidad Católica, en la que usted estuvo vinculado, porque era el que tenía que relacionarse, ¿no? Fueron años muy difíciles para la Fueron universidad. difíciles. Y toda una primera etapa no fue tanto porque tratamos justamente inclusive su eminencia fue a la universidad y Claro. bueno, yo creo que ese es un periodo que gracias a Dios ha sido superado por el consenso obtenido digamos, por la comisión que nombró el Papa Francisco, ¿no? De todas maneras quedan algunos puntos, veremos cómo se Pero se sobrelleva suspendió eso. en la Universidad Católica varios Así semestres la es, enseñanza así de es. teología, así que usted no pudo enseñar. Así es, así es. Y durante ese tiempo, por ejemplo, pues me dediqué básicamente a, digamos, a estar en la base, a explicar y a estudiar, a leer A investigar y a sus dar temas. conferencias. Ahí Claro. pude estudiar a Santa Rosa. Ah, ¿no? así es. Me contó que en esa época estudió toda la vida en Santa Rosa. Y entonces, bueno, yo creo que vamos a ver cómo se puede seguir adelante, porque, digamos, ese desafío y otros requieren, digamos, primero, yo lo he dicho muchas veces, valorar lo bueno de este periodo anterior, porque siempre en medio de todo nuestra iglesia es nuestra iglesia y dentro de eso hay elementos positivos, ¿no? Pero claro, yo si en este momento agarro y digo, yo voy a ser Adán y voy a empezar la historia nueva, No. voy a hacer como muchas veces pasa con los párrocos, ¿no? Que llega y dicen, el anterior es nada, yo empiezo completo y lleva Claro. todo su grupo, ¿no? No es así. Entonces tenemos que saber valorar lo bueno, hay que valorarlo, tengo que conocer también, porque yo conozco las cosas desde mi ángulo, desde lo que yo viví. Pero Claro. hay muchas vivencias y hay una diversidad de cosas hechas y en algunas de ellas interesantes, ¿no? Yo valoro realmente que, por ejemplo, haya un orden bastante bien establecido, hay unos mecanismos, digamos, de gobierno bastante establecidos que yo creo que favorecen la unidad. También es cierto que ahí hay que ver cómo se está procediendo según más o menos la línea del Papa Francisco, cómo se está integrando los elementos que él ha aportado, ¿no? Sobre todo la iglesia en salida, ¿no? Y hay entonces muchas cosas que hacer en ese sentido y bueno, me dispongo a poder conocer, a poder dialogar y a poder consensuar una propuesta de ir avanzando, ¿no? Ahora vamos a los temas que tal vez preocupan a los más jóvenes, con los que usted trabajó durante tanto tiempo, y incluso usted participó muchísimo en la Unión Universitaria, no se me hace. Unión de Estudiantes Católicos. Unión de Estudiantes Católicos. Y la Juventud Estudiantil Católica. Exactamente, la Juventud Universitaria Católica. No, es Juventud Estudiantil Católica y Unión Nacional de Estudiantes Católicos, la Exactamente. UNEC. Esas instituciones casi no existen hoy. Así es. Bueno, siempre han sido movimientos pequeños, ¿no? Pero activos y además reflexionando muchas cosas que permitieron que pudiéramos compartirlos todos. Mucha gente más o menos tiene las actitudes de servicio, etcétera, y de unión con el pueblo. Pero el Papa ha dicho que el servicio sin Cristo es una ONG, pues. Claro, así es. Y esa es la tentación, ¿no? Así es. Y bueno, y en estos grupos se profundiza eso, el testimonio cristiano, no es simplemente hacer cosas. Claro. Pero sí es cierto que hay dimensiones digamos, más sencillas que permiten que todo el mundo pueda hacer también, no sean solamente pequeños grupos inspiradores. Claro. Y en ese momento existen otros tipos de movimientos también, y en ese sentido hay que ver todo el tema de la unidad en el servicio desde Cristo, porque a veces se piensa que nosotros somos los posesores de ese Cristo que lo llevamos, cuando Cristo vive en la gente. Entonces eso es lo que digo, ¿no? El cristiano medio de Lima piensa que para poder vivir cristianamente tiene que solamente hacer ritos, que son lindos, importantísimos, y espiritualmente son fortalecedores. Pero el sufrimiento diario, por ejemplo, de la gente, las mujeres, nuestro pueblo que todos los días quiere salir a trabajar, es Cristo que camina por las calles de Lima. Y entonces, vamos a decir así, en el rito profundo del camino de Jesús en octubre,
tiene que luego plasmarse diariamente en servir y acompañar como creyente y comprender y aprender, ¿no?, de los Cristos que caminan por las calles. Ahora, yo escribí el domingo que para los jóvenes la Iglesia Católica plantea un imposible. Plantea una serie de imposibles que no están en los tiempos de hoy, ya en el siglo XXI, a su alcance. ¿Ya? Sí, bueno, ahí es un poco ese consenso. Sí. No, estos señores están proponiendo una cosa Sí. que es imposible. O sea, acá no hay sexo, no hay chicas, no hay chicos, no hay nada. La verdad es que yo no puedo, yo soy pecador y la verdad es que, ¿para bueno. qué? ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Entonces, me han dicho que si yo no cumplo las reglas del club, no puedo entrar al club. Entonces hay uno gigante ahí en la puerta y dice, tú vives con tu enamorada, ni te acerques. ¿Ya? Entonces, ni te acerques, hijito, porque esto no es para ti. Chuf, chau, chau, chau. ¿Ya? Sí. Entonces, o chicos que dicen, es que yo no me quiero casar. No me siento cómodo, no quiero, o lo que fuera, ¿no? Y además ha irritado más el hecho de saber que algunos sacerdotes, evidentemente no todos, o algunas personas con cierta religiosidad, como el caso del sodalicium, no solamente, ¿no es cierto?, te dicen lo que no tienes que hacer, sino que hacen lo que te dicen que no tienes que hacer. Ellos sí tienen una vida desordenada, una vida pecaminosa, ellos sí están en pecado todo el tiempo, y te están diciendo que no tienes que hacer eso. Fuera de acá, no hay credibilidad. En absoluto. Entonces, a la juventud, sobre todo en Lima, estamos hablando de la diócesis de Lima, se les ha dado mensajes muy contradictorios. Así es. No hagas esto, pero yo sí lo hago. Sí. Todo es pecado. Mira, yo creo que nosotros, como limeños y como peruanos, no nos escapamos de la crisis de credibilidad de la Iglesia que hay a nivel mundial. Si pudiéramos nosotros adelantarnos a que estalle esto, es mejor que reconozcamos los errores que hemos tenido. Y en el caso concreto de ese caso del sodalicio, como puede ser de algunos otros grupos o formas de experiencias cristianas que, digamos, se separan y quieren, digamos, decir, nosotros tenemos la verdad con las normas que repartimos, tenemos que hacer un serio examen, profundo examen de lo que estamos haciendo. Claro, como pastor de Lima, bueno, yo todavía debo ser ordenado, pero como siendo pastor nombrado, creo que necesitamos tomar conciencia de los límites de lo que hemos hecho, de los valores también, pero también de los límites. ¿No? Yo imagino que ese tiempo ha sido como un gran, yo le decía la vez pasada a la gente, un gran retiro, en donde al no poder conocer bien por qué había todo eso, la gente ha metido la semilla muy honda. Y ahora esa semilla empieza a surgir. Bueno, pero ¿qué pasa entonces? Tenemos que tomar, además de evaluar, hay que decidir no seguir con cierto tipo de cosas y luego hay que sufrir las consecuencias de los males y de los delitos cometidos. No, eso es claro. ¿De acuerdo? Eso tiene que ser claro. Nosotros no podemos esconder las cosas. Y es muy importante porque la autenticidad nos salva. Como es la verdad, los hará libres igualmente. Y entonces eso requiere un proceso primero, de escucha de quienes han sufrido eso, de las víctimas, lo he propuesto ya. Vamos a organizarnos bien para que eso salga bien y hay un grupo que agilice las cosas. Y también creo que tenemos que hacer una revisión del conjunto de cómo andamos y cuando propongamos ya los planes pastorales, etcétera, por común acuerdo todos, con una profundización y una revisión general, podemos lanzar un proyecto interesante, ¿no? En donde la cosa principal sea dar signos de credibilidad real. Eso para empezar, pero luego, ¿qué hacer con el eterno problema del sexo? Bueno, hay muchas cosas que el mundo moderno ha introducido que la Iglesia no ha comprendido porque en estos últimos años le ha dado miedo. Y entonces, ante el miedo la gente se cierra y ¿qué hace? Hace lo del pasado. Claro. Y cuanto más hace lo del pasado, cree que hay seguridad y en realidad es muy débil. Como anuncio es muy débil. Porque el mundo moderno sigue adelante. El cardenal Carlos María Martínez decía, la Iglesia lleva retraso de 2 siglos. Claro. Y nosotros creo que más. Yo creo que ahora en Lima hay muchos elementos muy parecidos al siglo XVII. Hay un libro excelente que ha sacado un profesor universitario que se llama Aplaca, Señor, tu ira. Claro, tu justicia, ¿no? Y tu rigor, misericordia, Así Señor. Es el grito cuando hay terremoto. Claro. Y este autor, ¿no?
señala que las estructuras mentales del siglo XVII se mantienen. Entonces no hemos salido del siglo XVII. Culturalmente necesitamos dar un paso para poder pasar la rigidez de la forma religiosa a la evangelización de la religiosidad, que permite despertar eso que el Monseñor Gregorio, que es el encargado de negocios de la Nunciatura, dice es el león dormido. Una espiritualidad que si nosotros profundizamos, dinamizamos y actuamos según la justicia, la misericordia, ¿no? Y eso es un trabajazo que evidentemente demora, pero con 6 años que me quedan Eso es lo que pensaba yo, va a ser muy corto, no sé si es poco tiempo. Porque yo creo que lo que pasa es que para hacer un cambio siempre después de un periodo largo, la Iglesia es muy sabia. Claro. ¿No? Una persona que haga una transición, pero que siente bases. No, pero Jesús estuvo públicamente solamente 3 años y cambió la historia del mundo. Pero era Jesús. ¿No? Pues, ¿no? Bueno, era Jesús. Claro. Pero nosotros somos cristianos que tenemos la unción de su propio espíritu. Claro, pero ahí nomás. ¿Ah? Podemos hacer nuestra parte. No, yo no me creo Jesús. Ni Adán ni el nuevo Adán. Jesús Claro. es el que lleva las cosas. Claro. Pero sí creo que podemos lograr un cierto consenso que avance hacia, digamos, por eso te digo, empezar a comprender. Es como si a veces parece que el Concilio Vaticano II no se hubiera aplicado en el Perú. En algunos casos sí. Yo creo que quedan ¿sabes qué cosa está pasando? Que, digamos, la cosa se ha polarizado entre quien se encierra por miedo y los jóvenes que dicen, en medio de todo esto yo dejo ir, ¿no?, el mundo en mi vida, ¿no? Claro. Y ahí decido una serie de cosas, pero en esas también hay un deseo de poder ser feliz, y entonces uno encuentra una serie de valores en esa confusión que tenemos que escuchar. Claro. Para resituar la Iglesia con los gozos y las esperanzas, como decía el Concilio Vaticano II, de esta gente. Claro. Y en eso yo creo que, por ejemplo, las maneras que con la cual los jóvenes conceptúan muchas cosas como problemas de eso, la sexualidad, la relación amorosa, la independencia, etcétera, hay intuiciones que tenemos que saber reconocer y hay que separar el grano de la paja. No hay que botar el agua sucia con el niño adentro. Claro. Y entonces, claro, si inmediatamente establecemos ya parámetros que cortan y no los dialogamos, y la verdad la tenemos, y eso nos va a perjudicar a nosotros y a la gente, porque la gente se queda sin este anuncio evangélico, es tan fundamental. Claro. ¿No? El anuncio evangélico está viviente en la gente, pero no se expresa y entonces se confunde y hay un enredo, ¿no? Y el otro tema es falta de conocimiento del catecismo, es verdad, pero hay un gran desprecio en la Iglesia de Lima por las minorías. O sea, y protestan, y con toda razón. O sea, estoy hablando de homosexuales, estoy hablando de personas que tienen, imagínense usted, los divorciados, por ejemplo. Había una discusión en Roma enorme sobre si pueden comulgar o no. No. Entonces, todo es no. No, tú, fuchi. Tú no perteneces acá. Y regresamos. Todo el tema es el sexo, lamentablemente. Claro. Es como si el sexto mandamiento fuera el primer mandamiento, ¿no? Y no hay más que eso. Entonces la gente se siente como que eso es toda mi fe. Todo lo que la lista interminable, no puedo comulgar, no me puedo acercar, no puedo hacer no sé qué, no puedo. Sí. ¿No? Y la gente se refugia en otra forma de espiritualidad. Y es cierto que, digamos, en los evangelios Jesús habla muy poco del tema, y no solo eso, sino que da unas pistas muy interesantes, elementales pero preciosas, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo, ¿no?, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así es. Entonces, yo me acuerdo cuando trabajamos en la confirmación de hace unos años en Católica sobre este tema, y ahí el tema de la sexualidad con ellos, ¿no? La gente, los chicos venían a coger, he pecado porque he hecho una cosa rara, ¿no? Qué sé yo. Entonces, bueno, el asunto es si estamos en el terreno de lo puro y lo impuro, o en el terreno de lo conveniente o inconveniente para tener vida, para tener sentido. Si hago cosas con sentido, sin nada más. Es muy sencillo. O Jesús que dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Lo que ves que las traducciones son terribles. Si tu ojo está sano, ¿no?, tu cuerpo está iluminado. No es sano si tu cuerpo aprecia. Aplos. ¿Ya? Si tu cuerpo sabe contemplar lo bueno del otro, entonces tu cuerpo se ilumina. ¿Ya? Y porque es aplos. Y dice en griego, dice oftalmos poneros, que es el poneros, el ojo erótico.
Claro. Si tu cuerpo es posesivo, erótico en el sentido negativo, no en el sentido de la belleza, del amor sexual, ¿no? Claro. Ya, tu cuerpo se oscurece y será una gran oscuridad, dice Jesús. Eso está en el Sermón de la Montaña. Y tenemos el precioso libro del Cantar de los Cantares, en donde el libro empieza, que me bese con los besos de su boca. Claro. Y ahí hay un sentido de la profundidad del amor. Una cosa así se vivió en Israel, que es que la ley tenía que aplicarse y no se comprendía la nueva situación griega. Y los 5 libros de sabiduría que hay en la Biblia se escribieron para los jóvenes. ¿Ah, sí? Pero son 5 tendencias distintas educativas que no logran resolver el problema. ¿Ya? Pero que evidentemente hay las tendencias más liberales, como Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad, el Cantar de los Cantares, que son más liberales, Claro. las tendencias más duras, que son el Eclesiástico y el Proverbios, ¿no? Ese famoso texto, ese chico que está mirando por ese chico que está por la calle y está buscando algo así, entonces la mujer que lo mira desde allí y después lo tienta y se lo lleva a su cuarto y después le clava un puñal. Era como para, no hagan eso porque es la muerte. Claro, es la muerte. O sea, creando miedo. Y el libro intermedio, que es sabiduría, que es el joven justo, ¿no? Claro. Aprender a ser justo. Eso hay que incorporarlo en la experiencia cristiana, ¿no? Ya, vamos a hacer una pausa y rezamos con más. Nadie se mueve. Yo sé. Y hay que decir una cosa que es verdad. O sea, el Papa en Aparecida, yo leí este texto que me gustó mucho sobre la piedad popular. Sí. Porque acá al lado nosotros tenemos nuestra iglesia basílica, que no es parroquia, Sí, no sé por qué, lo pero sé, no es parroquia, es distinto. una tristeza, pero que tiene mucha vida, muchas Así es. cofradías, fraternidades. Y yo le aseguro que hay más misa, más gente en la misa el viernes en el Señor de la Justicia que el día domingo. Claro. Porque hay una piedad popular. Eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar después de la pausa. Regresamos. Volvemos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; en Chimbote, RSD; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco también nos escuchan a través de Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre, la radio del Arzobispado de Huancayo; Satipo, Radio Milenio; Apumaque Estéreo y AM Tagua en todo el Perú y el mundo. Rosa María. Bueno, y vamos a hablar de esto, de la piedad popular, que desde un clero intelectual, porque Monseñor es parte de este clero intelectual, es mirada con cierta preocupación, ¿no? Esto puede ser fetichismo, puede ser hasta paganismo, una forma panteísta de aproximarse a la fe, o animista, darle a la estampita más valor que al santo, ¿no? El Papa dice que no hay que preocuparse demasiado porque esto representa una forma de espiritualidad muy común en América Latina. Sí. Y probablemente en África también. O sea, esta idea de voy a visitar al santo, ¿no? Más allá de la idea intelectual de Dios o la idea intelectual de la santidad. ¿Cómo manejar esto en Lima? Porque en Lima tenemos Señor de los Milagros, ¿ya? Que es importantísimo para la feligresía limeña, es importantísimo. Y otras muchísimas. Acá en Santo Domingo, San Martín de Porres. Procesión de San Martín de Porres, procesión de Santa Rosa, obviamente, procesión. O sea, tenemos todas las procesiones que se pueden imaginar, más el Señor de la Justicia. Es como si cada católico se hiciera una fe ajustada a sus necesidades, vamos, ¿ya? Y con la que él puede relacionarse plásticamente. Necesita la observación plástica porque si no, no entiende nada. Ya. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, a eso me refería cuando digo que tiene todavía muchas cosas del siglo XVII. Exacto. Somos barrocos, somos rococó además. Claro. Churriguera. Churrigueresco completo. No, entonces, esa cuestión del sentir es fundamental. Y es que esa sensibilidad, que es curioso, convive con la enorme sensibilidad que todavía no entendemos de los jóvenes, por ejemplo. Así es. Que también son muy religiosos. En el sentido espiritual. En el sentido espiritual. ¿Por qué? En el caso del joven es porque el joven quiere identificarse y encontrar intimidad. Son las dos tareas de la vida del joven. Y en un mundo acelerado no lo encuentra, peor. Y si la iglesia no abre las puertas para sistematizar esa experiencia de identidad y de intimidad, entonces los jóvenes terminan, digamos, botándolo todo y van por su lado. Y crean espacios,
pero que tenemos que observar, acompañar, respetar y querer. Por ejemplo, yo sí lo he contado la vez pasada, en el RIMAC, en la explanada de la unidad vecinal, termino la misa, 9:30 de la noche, y están llegando para bailar hasta las 12. Claro. Le roban tiempo al sueño para poder encontrar su identidad y encontrar una persona para que querer, ¿me entiendes? Es muy lindo eso. Entonces eso es una cuestión de comprensión. En el caso de la religiosidad popular espontánea que hay en nuestro pueblo y además que crece, ¿no? Lo que hay que saber entender es que por una parte es un ánimo de religioso profundo de nuestro pueblo. El Papa habla de pueblo ensantado, que es una paráfrasis de una frase del Padre Marsal, tierra encantada. Entonces él agregó una cosa más importante, tierra ensantada, que no es solamente encantada en el sentido de que es una cosa mágica, sino que es una relación concreta con los santos. ¿Y los santos qué son? Personas vivientes que yo creo que por intuición la gente ha entendido lo que en el fondo eran, más allá de las biografías que se hicieron, ¿de acuerdo? La gente ha entendido que son, ¿por qué se le nombró hace unos años patrones de la justicia social? Por eso, claro, porque son significativos de la vida que llevan. Ahora, en esa religiosidad ya Medellín, o sea, y uno de los inspiradores de Medellín, que ayudó muchísimo como teólogo, fue el padre Gustavo Gutiérrez, se decía, la religiosidad debe ser acompañada y evangelizada. Claro, un encauzamiento, ¿no? Así es. Ya en la época del Andazuri, por ejemplo, en las cofradías, se hacía la propuesta de ser comunidad cristiana. Yo lo he hecho en San Lázaro, o sea, ahí la San Miguel Arcángel, claro, ¿no? Y San Pedro de Corongo, ¿no? Yo les proponía, hagamos una novena para poder profundizar lo que vivimos. Y entonces para leer el Evangelio. Entonces todas las novenas salían todos los textos bíblicos sobre San Pedro. Claro. Y entonces la gente debía leerlos y luego preparar, intervenir dentro de la novena. La novena implica a veces la prédica del Padre o también una conferencia dada por ellos mismos. Claro. Pero que lo prepara. Entonces la comunidad prepara y va reflexionando más, pensando más su propia fe. El aporte central que ha tenido la teología de la liberación en América Latina tiene que ver con eso, ya más allá de problemas que pueda haber, pero la cosa central es que fundamentalmente ha sido aceptada oficialmente por la Iglesia, y es porque se trata de pensar. El ser humano, si no piensa, entonces no puede orientar su vida. No es el pienso lo que existo sin la autoridad, sino es la autoridad del Dios que nos ama, yo la reflexiono. Entonces, esa evangelización hace que las cofradías tengan una dimensión de comunidad cristiana que luego madura y las va a convertir en comunidades conscientes, responsables de muchas cosas. Si no, es fetichismo nomás. Claro, digamos, corre el riesgo. Siempre habrá la riqueza espiritual que claro, tiene. Pero individual, ¿no? Y eso es, por ejemplo, el lado individualista es muy fuerte. Y entonces, y por eso, ¿y el lado colectivo dónde aparece? ¿No? Borrachera común. Claro, en la fiesta. Ahora, por esa razón. Y está bien, porque la fiesta. Por esa razón es que las iglesias evangélicas que no tienen símbolos y que reniegan del símbolo, etcétera, se concentran en que la gente sienta. Así es. No piense, sino que sienta. Muy parecido a lo que siente la gente en la cofradía. Exactamente. Pero tienen gran éxito. Por supuesto, porque hay, además, los estudios dicen que, por ejemplo, hay acogida. Muchísimo. En el caso de la hermandad, si tú no perteneces, estás fuera. No eres. Claro. Entonces lo tuyo además eso del club, ¿no es cierto? Claro, no tienes con las normas del club, ¿no? No tienes con la... Entonces, lo que hay hoy día es que hay esa apertura que permite... Bueno, nosotros en la experiencia que hicimos en el tiempo de Jutor, como estamos haciendo ahora con el Capu, es una experiencia de acogida y amistad en donde todos nos sentimos a gusto, claro, y juntos, que es la idea del reino de Dios, ¿no? Es una perspectiva abierta en donde todos tenemos tarea, no que pocos hagan mucho, sino que muchos hagan poco. Claro. Y todos se sientan el tema, los que no saben qué es CAPU, porque no son de la Católica, es el Centro de Asesoría Pastoral Universitaria de la Universidad Católica, por si acaso. Hay que poner unas notas a pie de página. Pero en el caso de, digamos, de la experiencia universitaria, sí, porque estás ahí junto, claro, estamos cerca con otros, en el mismo ambiente, en la misma casa. Así es. Pero una vez que termina tu experiencia universitaria... El problema, claro, ahí lo que tenemos que hacer también es una experiencia, digamos, bueno, el Papa, me resumen para mí después las cosas que he podido observar,
no tanto quiere una iglesia que haga misiones, sino una iglesia que es misión. Claro. Y la hasta misión en tiene un marcha elemento se- muy importante, que tú vas a anunciar el Evangelio y la iglesia tiene que tomar la forma de los sujetos a los cuales evangeliza. Que era así la evangelización en la colonia. O Claro, sea, no se trata de que yo voy para que tengan la forma barroca de antes. claro, los dominicos iban, aprendían los idiomas, Así es, así es. hacían los Así es, diccionarios, así es. bueno, los jesuitas, los franciscanos, y se iban en misiones, pero en la idea de aprender del otro. Claro, porque por eso tenemos una iglesia guaruna, tenemos una Así iglesia es. Toda la- shipiba, toda la ¿no? Amazonía. Y porque si no tendría que haber construido catedrales barrocas en medio de la selva y se hubieran metido Sí, todas. claro, no hubiera servido para nada. Y en cambio las iglesias flotantes que hay son excelentes. Claro, están más adaptadas al entorno. Ahora, esto del reino de Dios se nos ha enseñado muy mal de chicos, ¿ah? Ajá. Yo lo he aprendido mejor ahora ya que estoy muy vieja, pero la idea era que tú sufrías un montón en este mundo Para que tu para alma que se después salve. tu alma Así se es. salve y te vayas al cielo. Y de repente nos dijeron, oye, no, no es así. Cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, se refiere a su mundo de hace 2000 años. Y efectivamente no era posible que fuera de ese mundo. Pero no significa que no sea de este mundo, del de hoy. Claro, amó tanto Dios al mundo que dio a su Hijo. Claro, Y entonces el mundo, lo que pasa es igual que el cuerpo, el mundo tiene una validez salvífica. Si no, no nos hubiera creado ángeles. claro. ¿Para qué? Entonces, y además cuando manda a su Hijo a encarnarse, y la palabra, ¿no? El logos, se hizo sarx, que significa no solamente carne, sino lo débil de la carne. Entonces, Significa acción. no, sarx no, Ah. sarx significa carne, Carne. o sea, carne humana. Ah, el Pero además, verbo de Dios hizo carne. Ah, ya, la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne. El ¿te verbo, acuerdas? la palabra, Está, o sea, claro, está en pero- el texto de Juan. Claro, pero el verbo prólogo. es la acción. La acción se hizo carne. No necesariamente, porque el logos es el sentido. El sentido, ok. ¿De acuerdo? La acción, evidentemente, es hacerse carne es que se haga acción. Claro. Pero es la, Mis clases de teología. es la grandeza a ver, se puede leer, el principio era el sentido. Y Claro. el sentido estaba dirigido hacia Dios. Claro. El texto no habla de la existencia como divina, también lo supone, Claro. pero lo que importa es el modo. O sea, estaba improstonseon, dirigida hacia Dios. Todos estamos dirigidos hacia el reino. Claro. Y entonces hay un valor actual de la historia, por eso se habla de la teología de los signos de los tiempos, Claro. que está en el Evangelio de Mateo, ¿no? Que está Entonces, aquí. entonces el valor, entonces, si el cuerpo es parte de la salvación, debe ser, digamos, reconocido. En los cuerpos flagelados de los indios, decía Bartolomé de las Casas, ¿no? Tenemos a Cristo sufriendo. En el cuerpo de las mujeres maltratadas y asesinadas está Jesús diciendo, basta ya, tenemos que respetarnos, ¿no? Ahora, ¿todos nos vamos a salvar, monseñor? La vocación universal de Dios es que todos nos salvemos. Así no Dios- somos católicos. Así es. Cuando dice en el texto de Navidad que acabamos de pasar, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, De buena voluntad. la gente dice a los hombres, a veces la gente le hemos enseñado mal, paz a los hombres que aman al Señor. El texto dice que ama el Señor. Ah, O sea, si no, se salvarían solamente los que lo aman. Y el resto, que son la mayoría, claro. que no lo conocen. Que no lo conocen. Entonces hay gloria en el cielo, ¿no? Y en la tierra hay paz, ¿no? Se inaugura la paz del reino, digamos, porque Dios, Dios ama a todos los seres humanos. Y es una alegría para toda la humanidad. Y si el Evangelio dice Entonces hay vocación universal de salvación. Claro. ¿Qué pasa? ¿Quién se condena? El que se autoexcluye, Ajá. el que no quiere, Ya. ¿ya? Y entonces el recalcitrante, digamos. Pero Dios quiere que todos nos salvemos. Esa es su voluntad. No abandona a nadie. Por eso el Papa insiste, es el que siempre perdona. Claro, pero ¿qué le dice, por ejemplo, a las parejas divorciadas y vueltas a convivir Así en es. Lima? Tenemos que plasmar ese principio en formas concretas de ayudar a que las personas, tomando en serio lo que les ha pasado, puedan llegar el Papa dice en la Amoris Laetitia, al nivel, digamos, que les permita vivir con... Un sacerdote me contó esto hace tiempo, un sacerdote muy conmovido por esta situación, ¿no? Y la compartió conmigo y me dejó pensando, mira, he estado con una pareja que ella estaba agonizando. Tenían 40 años juntos. Nunca se habían casado por la iglesia, porque ella se había casado antes por la iglesia.
había tenido 2 hijos con un hombre muy malo que la había golpeado muchísimo y finalmente la había abandonado. Conoció a este buen hombre, la acogió, vivieron juntos 40 años. ¿Cómo no le doy la comunión? Claro. Mira. ¿Se dan cuenta? O sea, esos temas concretos, muy concretos, que son muy de la parroquia, digamos, sí, sí. le pueden dar a la gente digamos, la explicación de por qué hay muchísimos católicos que no han vuelto a pisar una iglesia. Claro, claro. Tienes mucha razón. Justamente por eso el Papa quiso que se hicieran 2 sínodos sobre la cuestión De la familia. Y la línea que se ha sacado es que, por ejemplo, cada caso concreto debe ser resuelto concretamente. Ah, muy buena idea. Y para eso los pastores inmediatos, párrocos y obispos, tienen que ponerse de acuerdo para, digamos, aligerar y quitar los pesos que muchas veces no, hay una situación evidente de santidad. Se supone que tu yugo es suave, ¿no? Claro. Lo que pasa es, así es, el yugo es suave y la carga ligera. Exacto. ¿No? Y después la ponemos más fuerte, porque eso por el miedo. Por el miedo a creer que si decimos esto se va a aplicar a todos los casos y de repente hay casos en donde realmente es un juego, lo que hay, ¿no? Claro. Pero pastoralmente, en el confesionario los sacerdotes dan permiso para hacer muchísimas cosas que en la ley, digamos por palabra, no está. ¿Sí o no? Sí. Ya, sí, pues. sí. Entonces, pero lo que pasa es que, claro, lo que yo pienso, tenemos que hacer un consenso de conversación con todos tanto con los, lo que pasa es que hay que hacerlo, no solamente con los sacerdotes, sino con el pueblo de Dios, hay que convocar a ver eso juntos. Exacto, porque no se sabe. Así es. Y además, por ejemplo, la Moris Laetitia, tenemos no solamente que aplicarla, sino que conversarla para ver en qué situación estamos. Y eso, sinceramente, requiere que vayamos adelante en las propuestas que el Papa está lanzando, justamente porque estamos detenidos y es necesario abrir puertas y solucionar problemas, ¿no? Ahora, pensemos en todo Lima, ¿no? Me imagino que se juntará con los otros obispos porque... Vamos a conversarlo, sí. Ya me han es la misma ciudad. Sí, me han llamado por teléfono y me decían, sería bonito que de una vez tuviéramos un intercambio para la provincia eclesiástica, ¿no? Exactamente. Y entonces hay mucha buena voluntad para eso. Nos conocemos mucho, además. Ah, qué bueno. Lo que pasa es que yo te decía, ahí soy de los viejos ya. Entonces, mientras más viejo, más te conocen. Sí, yo estaba pensando que pudiéramos abrir un horizonte bonito de reencuentro. No es que no haya habido, digamos, trabajo de conjunto, pero sí, digamos, quizás poco hemos conversado, ¿no? Bueno, yo no era sacerdote, pero tengo mis amigos en todas partes, pero estos temas tenemos que hacer como una especie de consenso. Claro, porque todo Lima, pues, o comulga con la mano o comulga con la boca. Eso me decía, o comulga como le da la gana, y se acabó el asunto. Así es. En el caso hay 3 fórmulas, ¿no? De rodillas, hay de rodillas y en la boca. De pie y con la mano o de pie y en la boca, pero digamos no es necesario complicar mucho las cosas. ¿Cuándo es el ayuno? ¿Es en octubre o es en cuaresma? O sea, esas cosas que ya poca gente practica, por lo menos debería esa poca gente tener unas líneas más o menos claras, ¿no? Sí. Parece que no hay unidad, ¿no? Da la sensación para el claro. Que no Lo que pasa es que la iglesia, la gente no me lo cree, pero es la institución más descentralizada del mundo y cada obispo hace lo que quiere hacer. Claro. Pero tiene que ser un testimonio común de servicio que la gente debe sentir. Claro. ¿No? Y además en una ciudad donde la continuidad urbana pues es total, ¿no? No puede ser que yo pase de determinado punto de la diócesis de Caraballo y hasta Lima, ¿no? O me mueva 3 pasos cuando había los líos con la iglesia, con la diócesis de Lima, en la católica, y yo le decía, pero múdense 6 cuadras, ahí está el Callao. Y se acabó el problema. Bueno, una cosa muy importante que el Papa Francisco ha señalado, y es que las cosas de principio son fundamentales, pero ellas guían maneras distintas de operar según las épocas. Claro. Y ese miedo que tenemos a que vaya a ser que se confunda, siempre es difícil, ¿no? Claro, por ejemplo, el Papa hizo una gran gestión cuando era obispo de Buenos Aires, digamos, dando la instrucción a todas las parroquias que todos los niños tenían que ser bautizados. O sea, si la madre era soltera, no bautizaban al niño. El Papa, que era obispo, estaba escandalizado. No, y muchas veces, por ejemplo, acá, eso está planteado que debe ser así. Pero, por ejemplo, ayer una señora me dijo, es que no me quieren admitir, pero es una cuestión individual del párroco que interpretaba a su modo, ¿no? Así es. Y que en el fondo
curiosamente no sigue el pensamiento de la iglesia, que No, es pues. que todos se pueden bautizar. Claro. Pues, si sobre todo si son niños, pueden crecer en esa fe y Además son somos niños inocentes, o sea, así es, ¿no? además como decía el Papa, la madre ha hecho un esfuerzo extraordinario para no abortar y nosotros no le damos la bienvenida, no la Así es, cogemos, así es. ¿no? No, pues, y además, si los padrinos eran de otra religión, no importa, con tal de Sí. que sean personas religiosas, o sea, le daba más valor Sí. a la esencia del bautizo que a toda la forma, ¿no? Sí. Y otra cosita, que es que muchas costumbres de esas se han anclado, ya son costumbres que nosotros no hemos removido y que son más importantes que las cosas que dice el Evangelio o que la Iglesia ya consensuó hace mucho tiempo. Así es. Por ejemplo, Amoris Laetitia, número 8, tenemos que leerla todos, trabajarla y tomar decisiones. Vamos a ver cómo hacemos eso. Bueno, yo todavía no estoy consagrado, todavía no me toca, pero ¿Cómo se llama digamos, ese sitio? Amori. Amoris Laetitia, que es el documento que el Papa escribió después del primer sínodo de obispos Ya, ahí sobre tienen. la familia, Sobre que la es una belleza, es un texto delicadísimo. Y entonces, por ejemplo, va a haber un curso, se había invitado el obispo de Huacho para el 1, 2 y 3, en que viene uno de los mejores expertos en el asunto, el profesor Pinto, ¿no? Que es un jurista y un meteólogo, no se va a tratar este tema. Ah, qué bien. Entonces, por lo menos hay avances. Bueno, Yo por lo algunas menos preguntas. voy a ir 2 días a Huacho. Ya, algunas preguntas. Hay un montón de preguntas, sí. A ver. De todos los... bueno, dice, pregúntenle por favor al señor obispo qué va a hacer con la currícula del Ministerio de Educación sobre el enfoque de género. Es una de las preguntas que... Sí, yo estoy muy claro en que los extremos de interpretación de algo, lo que llamamos ideología de género, se refieren a cosas que nunca ha sostenido la Iglesia, ¿no? Que es decirle a una persona el sexo es optativo y cada uno puede poner el que quiera. No, todos tenemos una naturaleza y esa naturaleza debe ser, digamos, reconocida, ¿no? Yo tenía un psiquiatra amigo que a la vez no era cura, es un jesuita, el padre Alba Jesús, decía, ante la verdad ontológica, reverencia. Claro. ¿No? Entonces, de todas maneras, el proceso de conciencia del ser humano sobre su propia sexualidad es un camino largo. ¿Por qué? Porque digamos, en la mujer es más claro por una razón, porque es XX cromosómicamente. Claro. En el varón no, porque en el varón es X y tiene algo de X. Claro. Y es mejor que lo incorpore. Jesús, en los evangelios, dice esa famosa frase, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como los pollitos, como la gallina reúne a sus pollitos? ¿Qué peruano se compara a una gallina? Y Jesús tiene el aplomo y la grandeza de reconocer que hay algo de gallina en él, algo de femenino, que es justamente el aspecto de la generatividad humana, ¿no? No, y ahorita comienza a incendiarnos el templo. ¿Eh? No, pero eso no significa que él deje de ser varón, al contrario, es varón perfecto, porque incorpora los aspectos naturales que tenemos. Él mismo se compara, que dije, la mujer cuando está por parir, ¿no? Está triste porque le vienen los dolores de parto, pero cuando nace el niño se alegra porque... Eso lo dice antes de morir, por eso dice, si la semilla de trigo no muere, no da fruto. No da fruto. Entonces, las metáforas que usa Jesús son muy importantes porque nos muestran, lo que pasa es que son elementos que no hemos estudiado en el Evangelio, hay que estudiarlos. Claro. En eso, decía esto porque, entonces, hay que discernir entre lo que es las ideologías de género que son extremas, también es ideología de género, entonces, por ejemplo, creo, el machismo, porque es una construcción cultural que destruye a la mujer. Claro. Entonces hay que revisar. Esas para mí son las ideologías de género. Ahora, hay que rescatar de todo lo que se ha hablado del enfoque de género lo mejor. Pablo dice también, prueben todo y quédense con lo mejor, o quédense con lo bueno. Pero ¿no cree, padre, que había una cultura realmente patriarcal donde las mujeres... Por supuesto, Bueno. el machismo viene del patriarcalismo y del clericalismo. Ah, también. Entonces, desde Benedicto Benedicto y Francisco, todo el tiempo contra el clericalismo. Y nosotros, en nombre del clericalismo, que tiene esa dimensión machista,
acabamos con las personas, especialmente con las mujeres. El Papa dijo, no, lo que pasa es que aquí fue muy fino y muy profundo para Sí. que meditáramos. En Colombia les dijo, no, señores obispos, señores sacerdotes, las mujeres no son sus sirvientas. Muy bien. Ahora, esto me permite, ya sé que nos estamos contra el tiempo, pero me permite decirle lo siguiente. La última vez que estuve en la confer invitada, había muchísimas religiosas en Lima, más de las que yo imaginaba, que hacen un servicio estupendo además en muchos ámbitos sociales. Pero ellas me contaban, por ejemplo, que la presidenta, o el presidente podría ser un religioso, pero normalmente la presidenta de la confer no forma parte de la Conferencia Episcopal Peruana. Ah, qué difícil. Mira, en el... Y en otras partes del mundo sí. Claro, Acá no. claro. Entonces, las mujeres no tienen ninguna Así voz es. en la Conferencia Episcopal Peruana. Una, aunque sea. Y desde Benedicto y también con Francisco se dice el protagonismo de la mujer debe ser más reconocido porque de hecho existe. De hecho, existe. Las comunidades muchas veces son tenidas solo por mujeres. Entonces, vamos a decir, el punto fundamental tiene que ver con el asunto de la mujer y hay que rescatar lo bueno de la cuestión del género y evidentemente discernirlo. Eso vamos a trabajarlo. Porque hay que hacer una verdadera discusión, porque si no estamos en el plano por una palabra hacemos un laberinto. Claro. Entonces, yo no digo que yo tengo la solución, pero propongo que en este Discusión camino... bizantina. Estamos días y días. Obviamente que la sexualidad es una construcción social. Claro, también. Eso es y con obvio. O sea, unas no- concepciones, etcétera. Así Y es. claro, es un aspecto también íntimo que está anclado en la persona, que tenemos que descubrirlo y entenderlo como es. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo todos. No, hay que ver, la verdad se Voy a puede tener que volverlo a comprender. invitar porque hay muchas preguntas y la mayoría son de sexo. O sea, esa es una obsesión que tienen los jóvenes, pero Con ¿qué todo opinan en gusto. materia de educación sexual? Pero ya explicó que sí, que no hay ningún problema, que le den una- Yo les digo con sinceridad, como todavía no soy el arzobispo, digamos que en funciones, por favor, guárdenme todas esas preguntas y en un tiempo estudio mejor el problema, porque no es que quiero, no es que no sepa, sino que no quiero dar mi opinión personal. Claro, Quiero ver todo lo posible, que podamos dar una opinión más ajustada a lo que todos los obispos del mundo pensamos, pero que tiene que ver con la tradición del magisterio y con su actualización. claro. Y para eso entonces no quiero opinar personalmente, yo hoy día casi todo lo decido más o menos personalmente, pero necesitamos elaborar una cosa que sea realmente un aporte del magisterio ordinario a la vida de la Mira, gente. una curiosidad, ¿desde cuándo sabe que va a ser obispo? Desde hace una semana. ¿Nada más? Sí. Bueno, lo que pasa es que en la iglesia se proponen listas, ¿no? Así es, lógico. O Y sea, entonces, había varias listas, varios nombres. Claro, entonces me dicen a mí, ¿aceptarías estar en una lista? Bueno, póngame, pero yo lo que quiero es ayudar. Y yo pensé que como máximo, si posiblemente podía ser de auxiliar. Claro. De acuerdo, pero yo pensaba que hay otros hermanos nuestros, digamos, Mejor. ya con más experiencia, Salvador, qué sé yo, Claro. Miguel, ¿no? Claro. Cabrejos. Bueno, ¿y qué ha pasado? Que cuando llega la noticia, ¡pa! Llega directa, ¿no? Esas son las cosas del Papa Francisco, que probablemente yo lo que creo es que y en la evaluación ha dicho, bueno, acá encuentro una serie de rasgos que van con... El Papa dice una cosa, termino con eso. Hay que estar allí donde se forjan los nuevos relatos. Entonces, en las nuevas experiencias de la vida, como uno tiene mucha experiencia con mucha gente, puede ser un camino para encontrar las verdades escondidas y las formas de la verdad escondidas en la vida de la gente. Entonces, si no se está con los nuevos relatos, no se generan nuevas cosas. Y si la nueva iglesia se genera y con la nueva misión a través de eso. Eso es lo que han hecho los dominicos en Madre de Dios. Madre de Dios, ¿No es qué cierto? lindo. Han escuchado los relatos de lo que sufren y viven, ¿no? Todos los hermanos que viven en la selva y han construido una iglesia a su servicio. Claro. Eso es lo que queremos hacer en Lima. Ojalá. Sería tan lindo, Madre de Dios. Nos quedamos con las preguntas porque Nos lo vamos quedamos a volver a con- invitar. Pero guárdenmelas Ya. o mándenmelas por mail todas. Ya, perfecto. Así les elaboro un documento. No, y además hay mucha preocupación. Hay gente que realmente quiere respuestas que tal vez las está buscando en las puertas equivocadas, pero que sí quieren las respuestas y que están esperando esas respuestas. Bueno, con todo gusto de responder, porque se trata de crear con fidelidad, pero crear. Gracias. Nos vamos. Muchas gracias, monseñor. Muchas gracias, porque esta es la gracias. primera entrevista radial que ha dado a esta humilde casita que ya sabe que es un convento grande, pero la casita es chiquita. Sí, lo hice porque el superior me lo pidió y yo lo quiero mucho y yo creo que mucho a los dominicos. Yo venía acá de chiquito y además de ver muchas cosas que me han ayudado siempre a mi fe. Así es. Yo me mantengo también devoto
Devoto. Muy bien. El Señor de la Justicia. Exactamente. Nos tenemos que ir y regresamos, por supuesto, mañana. Mañana. Muchas gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.